души поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. El libre mercado o capitalismo hace su aparición en la Europa del siglo XIII, reemplazando como sistema económico al actual feudalismo, pero no logra consolidarse hasta la aparición de la Segunda Revolución Industrial, una época que empezó con mucha producción a costa de una gran explotación. Dándose cuenta de esta explotación, un pensador alemán llamado Karl Marx se guió por las ideas de la dialéctica de Hegel y escribió en compañía con su colega Friedrich Engels un libro llamado El Manifiesto Comunista, en el cual establecía los parámetros para crear una sociedad más igualitaria. También nos decía algunas de las dificultades y problemas que presenta el libre mercado, las cuales eran principalmente la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es como la ganancia que espera obtener un empresario después de haber invertido para la construcción de un producto o un bien. Pensaba que la plusvalía debería ser repartida con los empleados, puesto que esto suponía un acumulo de ganancias para el empresario y se crean oligarquías y monopolios. También pensaba que la herencia por sí sola representaba algo malo para la sociedad, puesto que entonces la competencia justa sería una falacia, un sofisma. No sería posible porque siempre unos iban a empezar con más que otros y la herencia no sería justa en tal caso. Lo otro era que el libre mercado suponía un crecimiento infinito de las empresas, pero esto no es posible ya que el planeta no cuenta con recursos infinitos y en algún momento se va a acabar y pues va a terminar desapareciendo el planeta, o quién sabe. Montilla, yo les vengo a explicar sobre el socialismo. Las características del socialismo es que el gobierno está encargado de controlar todo el mercado, todas las empresas. Esto implica que todos los terrenos, toda la agricultura, todo primero tiene que pasar por ellos para poder llegar a un comercio. Ellos controlan el sueldo mínimo, las bases de horas que uno tiene que trabajar, lo controlan todo, lo cual impide un buen avance en la sociedad. Y les voy a explicar cuáles son las características del capitalismo o libre mercado. Las herramientas, tierras y empresas pertenecen a las personas en general, no al Estado, o sea que son de propiedad privada. El mercado se controla y se rige a medida de la oferta y la demanda, o sea que el Estado no debería intervenir en lo posible en la economía, ya que cada quien vendiendo y comprando lo que se le apetezca contribuyen en una buena economía, en el progreso de esta. Y cada persona tiene derecho y la posibilidad de crear una empresa, teniendo en cuenta que los problemas que puede conllevar esto, ya sea pérdidas o en contrario ganar mucho. Esto se diferencia del comunismo ya que esta posee un incentivo que hace que la gente cree más cosas. En cambio en el comunismo todo se limita nada más a lo que es de interés del Estado. Puesto a esto no crearía mucho avance en la sociedad como tal. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Marquina y yo pienso que la desigualdad social es uno de los principales factores de la pobreza mundial que existe hoy en día, ya que las personas que pasan necesidades, angustias y mala calidad de vida tildan como uno de los principales problemas a la desigualdad social que existe hoy en día, ya que los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres aumentan más así en lo que llamamos la población mundial, ya que hay mucha pobreza en América Latina, Europa, en una parte de Europa, África y Asia Occidental. Y es que la desigualdad social es producto del libertinaje que tienen las personas a la hora de elegir el talento que tiene la sociedad, porque por lo menos en la actualidad busca más que todo la gente con dinero que la gente con talento. Ya es el caso por lo menos
Nairo Quintana, Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo, que son grandes deportistas que si bien no vinieron de una familia rica, estos deportistas comparten dos cosas en común, que es el talento y la constancia que tienen y la dedicación que tienen a la hora de realizar En mi opinión, el socialismo no es una buena forma de gobernar, debido a que como hay un sueldo base, las personas no les inspira mejorar, sino que se estancan, lo cual no lleva a mejorar la economía del país y se encargan de solo producir lo mínimo para el pueblo, lo cual conlleva a mucha importación de cosas y no a una exportación que podría dar más ganancias al pueblo como tal. Es cierto que si hay mucho desempleo, los sueldos bajarán, por lo cual el gobierno se encarga de emplear proyectos con grandes infraestructuras para dar mucho trabajo a las personas. Realmente yo prefiero el capitalismo que el socialismo, ya que con el capitalismo se nos pueden abrir muchas más puertas para poder tener una mejor calidad de vida en libertad, tanto para mí como para nuestra familia. Por eso le voy a contar una historia. Había una vez dos niños, uno llamado Marzo y el otro Victoria. Marzo nació en el país de la igualdad, mientras Victoria nació en el país de la libertad. A Marzo se le dio ese nombre ya que las personas que nacían en ese mes se le deben colocar ese nombre, ya que eso era lo que otorgaba la ley. Mientras que a Victoria se le otorgó ese nombre ya que reflejaba éxito. Durante su niñez, Marzo comenzó a estudiar igual que todos los niños para así reflejar igualdad, y como ella tenía una mayor destreza en los deportes, jugó fútbol con piedras en sus zapatos para que así no sobresaliera con los demás niños que tenían menos capacidades para jugar. Mientras que Victoria, desde su niñez, entregó su máximo esfuerzo a su pasión, que era la danza. Dando todo al baile y haciendo espectáculos de danza por todo el mundo. En marzo cumplió la mayoría de edad, se le asignó el trabajo que el gobierno le otorgó, y durante 40 años recibió el mismo salario mínimo que las personas que trabajaban con esa persona. En cambio, Victoria abrió su escuela de danza y shows se hicieron muy populares, y de ahí vino la fama y el dinero. Mientras que Marzo, cuando se jubiló, tuvo unos años tranquilos, y a lo que falleció, sus pertenencias fue repartida a toda la comunidad y a sus hijos no, para así reflejar igualdad. Mientras que Victoria murió feliz rodeada de sus hijos, y sus pertenencias fueron otorgadas a sus mismos hijos y a unas organizaciones benéficas que ella misma eligió, para que así otras personas pudieran cumplir sus sueños como ella lo hizo. Conclusión. Si es cierto que hasta cierto punto ambos modelos económicos son factibles, yo me inclinaría hacia el libre mercado. ¿Por qué? Porque el comunismo solo se ha presentado correctamente en casos aislados, que si pequeñas islas, etc. Y el 90 y algo % de las veces se termina autodestruyendo o corrompiéndose. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa por la misma naturaleza humana de la que hemos estado evolucionando por miles de años, y para cambiar esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana, porque hemos evolucionado para autoayudarnos y pensar en nosotros mismos para poder sobrevivir. Dejamos atrás el pensamiento colmena y evolucionamos a un tipo de pensamiento más individualista. Por esto mismo, los jefes de los gobiernos comunistas muchas veces en la historia hemos visto que cuando tienen la oportunidad de autoenriquecerse, pues toman medidas y no piensan en el pueblo. Y en el caso contrario de que el coeficiente de Gini sea más reducido, o sea que sea más igual la distribución de las riquezas, tampoco es muy eficiente esto, porque eso se le conoce como aclocracia, que es el gobierno de la manada, o sea, todos deciden por todos, y esto no siempre es correcto, pues, porque una decisión que sea tomada por la mayoría no es la mejor. A veces puede ser que la mayoría se equivoque. Por eso Mark Twain nos dice que cuando estemos al lado de la mayoría debemos detenernos un momento y pensar. Porque al hacer esto caemos en un sesgo cognitivo o falacia lógica llamada la falacia ad
ad populi o ad populum. ¿De qué se trata esta falacia? Esta falacia nos dice que nos hace pensar que lo que es la opinión popular es la correcta. Y pues muchas veces nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces hay que tener un poquito de criterio propio y pensar. Otra razón por la que descarto el comunismo es porque es cierto que fue un análisis económico acertado, pero en su época. Actualmente, con todos los cambios que hemos vivido, nunca ha habido menos explotación y menos horas de trabajo, incluso antes de la revolución industrial. O sea que la sobreexplotación y el maltrato a los trabajadores del que habla Marx no se aplicaría hoy en día con ese nivel. O sea, la sociedad ha cambiado tanto que puesto que si Marx estuviera vivo en este momento, estuviera apoyando a los que apoyan el libre mercado. ¿Por qué? Porque es el sistema económico que se está acercando más a sus ideales. ¿Cuáles son sus ideales? De un mundo más igualitario en el que cada quien tenga riquezas. Y no como los comunistas que son igualitarios pero igualmente pobres. Otra de las cosas que comprueban que Marx se equivocó en su análisis económico es que no se produjo lo que él había predicho, que era la destrucción del libre mercado. En lugar de esto, los burgueses se expandieron y todos hoy en día somos burgueses. Inclusive los socialistas manejan capital, lo que nos hace capitalistas a todos. Incluso países como China o Rusia tuvieron que cambiar sus economías de socialistas a mayoritariamente capitalistas para poder restaurar y acomodar sus economías. Y pues hoy China es una de las mayores productoras, inclusive siendo uno de los principales países comunistas. Otra de las cosas de las que me di cuenta es que el comunismo no es factible a nivel global, no es un modelo económico que se pueda globalizar, ya que presenta varios problemas. Al producir solo lo necesario, no dejan cabida para la exportación. Aunque es cierto que en el siglo pasado la Unión Soviética intercambiaba bienes entre países comunistas. Pero ¿qué pasa con los países más pequeños? Los que no tienen riquezas o recursos naturales, no tienen yacimientos de nada, los países que viven del turismo, ¿no serían más pobres que los demás países? Entonces ahí ya entramos en una contradicción, demostrando así que la idea de una igualdad global es insostenible.